planeando fabricar un producto para marzo, abril, mayo, junio del próximo año. Las cantidades de demanda, que son obviamente para cada mes, son de 520, 720, 520 y 620 unidades. Esta compañía tiene una fuerza de trabajo permanente de 10 empleados, pero puede agarrar y contratar y despedir trabajadores temporales para mejorar su capacidad de producción, ¿no es cierto? O sea, si le falta gente para armar y hacer los productos, puede contratar, si le sobra, puede despedir. Entonces, los costos por contratar y despedir son de 200 y 400 al mes. Si se dan cuenta, cuesta caro despedir a alguien, ¿no? También nos da una idea de lo que son las productividades. Un trabajador con experiencia produce 12 unidades de este producto al mes y uno temporal, que probablemente esté aprendiendo, produce 10 al mes. Eh, Esta compañía en particular tiene almacenes, así que puede producir más de lo que necesita para vender. Pero eso tiene un costo, ¿no? El costo de almacén, que es $50 por cada unidad por mes de almacenaje. Entonces, lo que nos piden acá es cómo armo esto con un problema de programación lineal para que tenga una política óptima de contrataciones y despidos por los siguientes 4 meses al tiempo que cumplo estas demandas, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas. Por uno, eh, tenemos que llegar a cumplir estas demandas, ¿no? Por otro, están los costos de contratar y despedir gente, el costo de almacenar el exceso de producción y las productividades de ambos tipos de trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cuál serían mis variables acá? O sea, aquí ya no está muy claro cómo podría formular yo mis variables para tomar en cuenta el hecho de que estoy contratando y despidiendo gente. Porque sería fácil decir, bueno, que mi variable X1 sea la cantidad de gente que contrato y mi variable X2 la cantidad de gente que despido o algo así, ¿no? Pero en realidad es un poquito más complicado que eso. Entonces, ¿por qué es un poco más complicado? Porque cada mes se tiene algo que se produce, se tiene una demanda, que es algo que se vende, y eventualmente vamos a tener un inventario, algo que se almacena en el caso de que se produzca más de lo que se necesita para ese mes, para esa demanda, digamos, por ejemplo. ¿Qué pasa si en el primer mes, marzo, donde necesitamos 520 unidades, producimos 800? Entonces ahí va a haber un sobrante, ¿no es cierto?, que tiene que almacenarse. Entonces, esa es la primera cosa, ¿no? De este problema, que la producción es variable y eso está relacionado al número de trabajadores que tengo en cualquier mes dado. Ese dato, digamos, de cuánta gente está trabajando es una variable que varía en el tiempo, ¿no? La otra idea que lo hace esto un poquito más, digamos, exquisito, es que hay una capacidad constante de producción que te la dan los trabajadores fijos, ¿no es cierto? Te dice el problema
que tienes 10 trabajadores fijos, los cuales producen a 12 unidades cada mes. Entonces, aquí vamos a tener una capacidad de producción constante más la capacidad de producción añadida de los empleados temporales. Entonces, obviamente, si aquí calculo, por ejemplo, tengo 10 empleados y tengo 12 unidades por cada empleado, entonces en teoría puedo producir 120 unidades al mes fijo, ¿no es cierto? Y para el primer mes de marzo ya tengo 120 unidades cubiertas, digamos, ¿no? Con nuestros empleados fijos. Entonces me faltaría cubrir 400 unidades de producción que tendrían que producirlas los trabajadores temporales que vaya a contratar. Entonces es la idea. Y de acuerdo a que esa demanda cambia, porque estamos viendo que aquí es 520, luego sube, aquí probablemente tenga que contratar más gente, ¿no es cierto? Para alcanzar a producir 720. Y luego al siguiente mes voy a despedir a alguna de esa gente, porque ya no tengo tanta demanda. Pero probablemente no despida a todos, sino que voy a producir un poquito más en exceso, lo voy a almacenar, porque al último mes tengo una demanda que es grande, ¿no? O sea, comparado con esta. Entonces, esa dinámica es lo que está pasando en este ejemplo. Entonces, ¿qué podemos decir? Si tengo 120 de producción constante, entonces tengo que reajustar cuál va a ser mi demanda cada mes, o sea, lo que necesito cubrir con trabajadores temporales. Y eso en este caso, en el primer mes, marzo, son 400 unidades. En el segundo van a ser 600 y en el tercero van a ser 400 y en el quinto van a ser 500. Entonces, con eso en mente, puedo plantear recién las variables que voy a usar en mi modelo. Voy a decir que para el mes Y, voy a decir XY es la cantidad neta de trabajadores temporales al inicio del mes, después de cualquier contrato de despido. ¿Qué pasa? Estoy en abril, estoy en el primer día de abril, ¿no es cierto? O sea, porque estamos empezando en marzo, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que, bueno, no supongamos, o sea, ya sabemos que vamos a tener que contratar gente en marzo para cumplir esta demanda en exceso, ¿no es cierto? Entonces, al final de marzo voy a tener un número de empleados temporales, ¿no es cierto? Entonces tengo que sentarme el primero de abril y decir ya, ok, ¿cuánto se ha contratado en marzo? Y ese número es el número con el que estoy empezando abril, que viene a definir mi capacidad de producción. Ahora, si se dan cuenta, probablemente en marzo haya contratado un número de cuates para cubrir esta demanda. ¿Cuánto produce cada empleado temporal? Producen 10 unidades, ¿no es cierto? Entonces, si tengo una demanda en exceso de 400, entonces probablemente tenga que contratar 40 empleados aquí para cubrir esta demanda, ¿no es cierto? Pero estoy sabiendo que para abril necesito más gente, ¿no? Porque tengo 600 unidades en exceso que tengo que producir. Entonces, probablemente termine marzo con 40 empleados extras, ¿no es cierto? Y tenga que empezar abril sobre esos 40 que tenía en marzo, tenga que contratar otros 20. Entonces, aquí
En abril estaría empezando con 60 empleados, por decir, ¿no es cierto? Y al siguiente mes, bueno, ya no necesito tanta gente, probablemente tenga que despedir 20, entonces mi cantidad de empleados temporales baja a 40 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de trabajadores al inicio de cada mes va a ser variable. Entonces, por eso es que estoy definiendo para los 4 meses, o sea, esto van a ser marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Eh, para satisfacer estas demandas, ¿no es cierto? Voy a tener una cantidad distinta de trabajadores. Al principio de cada mes voy a tener que decir cuántos contrato y cuántos despido. Ahora aquí yo les pregunto, si X es la cantidad de gente que contrato y despido, ¿cómo sería en términos numéricos? O sea, ¿sería una variable positiva, negativa? ¿Qué sería? ¿Qué creen? ¿Mm? ¿Será que puede tomar valores negativos o positivos? A ver, Eric, ¿qué opinas vos? Creo que no se pueden tomar valores negativos, Inge. ¿Ya? Tú, Neymar, ¿qué opinas? Que sí se pueden tomar valores negativos porque también se están reduciendo la cantidad de trabajadores. Exacto, Neymar. Entonces, en este caso, chicos, X, ¿no veo? O sea, la cantidad de trabajadores puede crecer o decrecer, ¿no es cierto? Entonces ahí va a haber un efecto de aumento o reducción en el número de empleados que hay. Entonces, en el sentido estricto, XY puede ser eh, una variable que pueda tomar positivos o negativos, pero hay que leer con calma, ¿no? Aquí si me dice neta, ya me está diciendo que es la cantidad de trabajadores que tengo después de hacer los contratos y los despidos, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener otra variable que voy a llamar S, que va a ser o los trabajadores que he contratado o los trabajadores que he despedido. Entonces, como bien Eric decía, esta tiene que ser positiva siempre, pero esta, y aquí es donde entra lo que dice Neymar, esta variable que estoy añadiendo, que a propósito le estamos poniendo S, ¿no ve? Eh, va a ser una variable positiva o negativa. ¿Por qué? Porque va a ser positiva cuando contrate, porque va a aumentar, ¿no ve? A mi cantidad de trabajadores, y va a ser negativa cuando haga despidos. Y también hemos usado ese y podríamos haber usado cualquier otra letra, porque hemos visto que cuando tenemos variables irrestrictas, tengo que hacer este cambio de variable, ¿no es cierto? Entonces, eso es la razón por la cual estamos usando ese y aquí. Entonces, ¿qué más? Voy a producir los productos, ¿no es cierto? Y voy a saber a final de cada mes cuántos productos al final del mes he terminado produciendo, ¿no es cierto? Mínimamente tendrían que ser la cantidad de productos que satisfagan eh, mis demandas de cada mes, ¿no es cierto? Pero también eso va a incluir la posibilidad de que tenga producción en exceso, ¿no es cierto? Entonces, a esa cantidad en mi inventario, que va a decir cuántas unidades tengo, le he llamado I. Y va a ser una cantidad neta de trabajadores cada mes, una cantidad de contratos o despidos cada mes y un inventario distinto cada mes. Entonces, estas dos
son positivas. Si están leyendo el libro, se han debido dar cuenta que por un tema de traducción, no usa la variable positiva, ¿no? Sino dice no negativa. Y bueno, pero nosotros sabemos que eso es positiva. Entonces, estas dos, que es la cantidad de productos y la cantidad neta de trabajadores, son variables positivas. Pero esta, que representa tanto contratos como despidos, es una variable irrestricta, que quiere decir que puede ser o positiva, cualquier posible exceso de producción que pueda tener. Porque no sé, ¿no? O sea, por ahí me resulta más barato producir todos mis productos el primer mes y contrato así 90 empleados y simplemente voy almacenando la producción en exceso, ¿no? Entonces, como no sé, pongo ese inventario como una variable. Entonces, esto me está diciendo lo que producen mis trabajadores temporales tiene que ser por lo menos la demanda de marzo más cualquier producción en exceso que puedan tener, ¿no es cierto? Puede ser cero, ¿no es cierto? Porque no produzcan nada. Como que pueden que produzcan alguna cantidad que puedo usar después para satisfacer mis demandas futuras. Ojo que esa cantidad que estoy almacenando tiene un costo también, ¿no es cierto? Ok, ¿cuál va a ser para abril? Para abril va a ser cualquier producto extra que tenía almacenado, productos en exceso que se produjeron en marzo, más lo que van a producir la cantidad neta de trabajadores que tengo en abril, porque entre estos dos puede que haya hecho contratos o despidos, ¿no es cierto? Entonces, esta cantidad, que es lo que tenía en exceso más lo que produzco en abril, tiene que ser por lo menos igual a mi demanda de abril más cualquier producción en exceso. La misma idea se reparte para mayo, lo que tenía en exceso en abril, más lo que van a producir los ñatos que tengo en abril, después de cualquier contrato o despido que haya hecho entre abril y mayo. Entonces, esta cantidad de productos, los que producen, los que tenía almacenados, tienen que ser por lo menos iguales a mi demanda de mayo, más cualquier exceso lo voy a ir almacenando en un inventario de mayo. Y finalmente, lo que me ha sobrado, digamos, de mayo, más lo que van a producir los temporales en mayo, en junio, esta cantidad tiene que ser igual a la demanda de junio. Aquí ya no me interesa tener un inventario en junio, ¿no es cierto? Porque es el último mes y me interesa solo satisfacer esa demanda. No me interesa almacenar cosas porque almacenarme resulta caro, ¿no? O sea, $50 por unidad, ¿no es cierto? Y aparte porque no necesito, porque necesitaría saber cuál es mi demanda en julio, ¿no? Para decidir si necesito almacenar o está bien con lo que puedo producir, ¿no es cierto? Entonces, en la ventana temporal del problema, que es de marzo a junio, me interesa que en junio cumpla los 500 frutos de demanda que tengo ahí. Entonces, ¿qué tengo acá? Que todas estas cantidades, la cantidad neta de trabajadores cada mes y el inventario de cada mes, son números positivos. Ok, entonces aquí viene lo más peludo, digamos. Entonces, para contratar o despedir, siempre empezamos con una cantidad XY de trabajadores a principios de marzo, que en este caso eran 10, ¿no es cierto? Luego, a principios de abril, vamos a tener o despidos o contratos que van a estar
representados por la variable C2, que me va a generar la cantidad neta de trabajadores X2 que voy a tener en abril, ¿no es cierto? De la misma forma, para cuando empiece el tercer mes, en el mes 2 que está terminando, en abril, voy a decidir a cuánta gente voy a contratar y a cuánta gente voy a despedir. Voy a tener ese 3, ¿no? Entonces, ¿eso cómo expreso en ecuación? En el mes 1 voy a empezar contratando, ¿no es cierto? Entonces voy a contratar alguna cantidad S1 de trabajadores temporales. En el mes 2 voy a tener lo que tenía en X1 más cualquier contrato o despido que pueda hacer, S2. De misma forma, X3 va a ser la cantidad de trabajadores que tenía en el mes anterior, X2, más cualquier despido o contrato que haga para el tercer mes. Y lo mismo para el último mes. Lo que tenía en el anterior más cualquier contrato o despido. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Que tanto S1, de S1 a S4 pueden ser variables positivas o negativas. Es decir, irrestrictas. Obviamente X1, X2, X3 y X4 siguen siendo positivas porque son cantidades netas de trabajadores al inicio de cada mes. Entonces, con estas ideas, ¿qué es lo que me interesa hacer acá? Obviamente, estamos hablando de costos de contratar y despedir y costos de almacenar, ¿no es cierto? Entonces, me interesa minimizar lo que voy a gastar en ese proceso, ¿no? Entonces, voy a tratar de minimizar el costo que voy a incurrir en almacenar producción en exceso, ¿no es cierto? Que me cuesta $50 por unidad por mes. Y voy a minimizar el costo de contratar y despedir gente. ¿Cómo expreso eso en forma de ecuación? ¿Cuál es el costo del inventario? De retener el producto en exceso en almacén. Es todas las cantidades de exceso que he tenido en los 3 meses multiplicado por los 50 que cuesta cada unidad, ¿no es cierto? Luego, cuando tengo que modelar el proceso de contratar y despedir gente, me doy cuenta que pues no tiene el mismo costo, ¿no? O sea, contratar es 200 y despedir es 400. Entonces, ¿cómo puedo expresar esa idea matemáticamente? Puedo expresarlo de esta forma, ¿no? Es mi variable S. Mi variable S va a ser 200 por la cantidad de gente que he contratado y 400 por la cantidad de gente que he despedido. Si estas S son positivas, quiere decir que he contratado gente. Si es negativa, quiere decir que he despedido. Esta idea que está expresada acá, la puedo escribir de esta forma, usando ya de entrada el cambio de variable. Entonces, mi variable irrestricta, SI, se ha convertido en la diferencia de dos variables positivas, como habíamos visto en clases, ¿no es cierto? Si quiero obtener menos 15, porque he despedido a 15 trabajadores, puedo hacer 0 menos 15, 1 menos 16, 2 menos 17, etcétera, etcétera. Donde 2 y 17 son números positivos, porque recuerdan, para que más adelante pueda usar el algoritmo para resolver algebraicamente esto, necesito que todas mis variables sean positivas. Por eso estamos haciendo estas conversiones, ¿no es cierto?
Entonces, con este cambio de variable, me estoy asegurando que si bien tengo una variable que puede ser positiva y negativa, este cambio de variable me está generando la posibilidad de expresar la misma variable en función de 2, donde estas dos son positivas. Entonces, podemos tomar en cuenta la primera como la gente que estoy contratando y la positiva como la gente que despido. Ahora, ¿por qué? O sea, si se dan cuenta, aquí es fácil confundirse, ¿no es cierto? O sea, podría haber pensado que porque tiene menos, tendría que ser despidos y porque tiene más, tendría que ser contrataciones, ¿no es cierto? Pero tenemos que acordarnos que estos solo son nombres que le doy a mis variables, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para que sea contratados, esta cantidad tiene que ser positiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso cuándo va a suceder? Cuando, por ejemplo, tenga 10 menos 0. Entonces, este número va a ser positivo y ese I va a significar contrataciones. Entonces, para que eso suceda, este número de aquí representa a la gente que contrato. Pero si necesito un número que sea negativo, que represente los despidos que hago, tiene que ser este el número que sea más grande que este. Por ejemplo, si tengo que despedir 10 personas, pues estoy contratando 0 y despido 10 menos 10. Entonces, esa idea es lo que nos dice aquí. La primera se presenta contratados y la segunda despidos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si la primera es 5 y la segunda es 0, entonces estoy contratando 5 personas. Si la primera es 0 y la segunda es 7, entonces estoy despidiendo 7 personas. Entonces, en el primer caso, ¿qué voy a hacer? El costo de contratar va a ser 200 por 5, 1000. Y en este ejemplo, el costo de despedir va a ser 2800. ¿No es cierto? Entonces, esa idea solo es posible cuando hago la sustitución que me plantea el libro. Entonces, ¿qué pasa cuando, bueno, esto no vamos a decir, o sea, no sé si va a ser fácil entender esto, pero matemáticamente es plausible pensar que tanto SI menos como SI más puedan ser ambos números positivos mayores que cero, ¿no? Pero ¿qué significaría eso para nuestro problema? Que estaría contratando y despidiendo al mismo tiempo en el mismo mes. Y eso es absurdo, ¿no es cierto? Entonces, por eso este cambio de variable me asegura que al menos una de estas dos va a ser cero. De tal manera que no estaría contratando y despidiendo el mismo mes. Entonces, con esas ideas, podemos escribir cuánto me va a costar contratar y despedir gente, ¿no es cierto? Y va a ser pues 200 por la gente que estoy contratando cada mes, ¿no ve? Que son los que tienen el menos allá arribita. Y el costo de despido es 400 por la gente que despido cada mes. ¿Se dan cuenta que aquí ya estoy usando la sustitución para poder construir mis restricciones? Entonces, con eso, el modelo va a ser que minimizar esos costos. El costo de almacenamiento de mis inventarios, el costo de las contrataciones y el costo de los despidos. Sujeto a cumpla la demanda de marzo, cumpla la demanda de abril, que cumpla la demanda de mayo, que cumpla la demanda de junio. Tenga este cambio de variable, ¿no es cierto?
¿Qué ha pasado? ¿De dónde estoy sacando esto? ¿Recuerdan? De acá, ¿no ve? El mes 1, la cantidad neta de gente que estoy trabajando es la cantidad de contratos o despidos que hago. En el primer mes probablemente sean solo contratos, ¿no es cierto? El segundo mes es lo que tenía en el mes anterior más los contratos y despidos que haga en el mes 2. Entonces, en esta formulación, lo que he hecho es reemplazar cada uno de estos S con el cambio de variable, a considerar la posibilidad de que haya contratos y o despidos. Bueno, en este caso es o despidos nomás, ¿no? Pero no va a suceder que contrate y despida el mismo mes. Pero como no lo sé, voy a dejar que el programa me decida cuáles van a ser los valores de estas variables. Si voy a contratar y despedir el primer mes, lo más probable es que este sea 0, ¿no ve? Acá no sé, por ahí me conviene, es más económico eh, solo despedir o solo contratar, no sé. Pero una vez que he usado este cambio de variable, que está también mi función objetivo, todas son positivas. Y eso es lo que necesito para poder resolver el problema. Ahora, si se dan cuenta, en la formulación del problema, ha sido específico, ¿no? Necesito 520 unidades, necesito 720, etcétera. Por eso es que mis restricciones son del tipo igual, ¿no ve? Porque el problema no me dice, ucha, al menos necesitas producir 400. No, me dice, tienen que ser 720 unidades. Entonces es posible que tengas restricciones del tipo igual, como en este caso. Entonces agarro y me construyo el programita para resolver esto, que va a ser un programa que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variables. Y lo resuelvo. Esto ya pueden hacerlo en Python si quieren, para hacer la prueba. Bueno, yo lo resuelvo y la solución es esta. ¿Qué me está diciendo? Que el mes 1 tengo 50 ñatos trabajando. Quiere decir que he contratado 40. En el mes 2 tengo 50 también, que quiere decir que entre estos dos no he contratado ni despedido gente. En el 3 tengo 45 y en el último 45. ¿Qué quiere decir eso? En el primer mes entonces he contratado 50. En el mes 2 no he contratado ni despedido a nadie. En el mes 3 solo he despedido a 5. Y el mes 1 he producido 100 unidades en exceso que las he almacenado. Y en el mes 3 he producido 50 unidades en exceso que las he almacenado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Se requieren contratar 50 trabajadores temporales en el primer mes de marzo y conservar esos trabajadores hasta mayo, donde se despiden a 5 trabajadores y luego no se recomienda ninguna otra contratación o despido hasta finales del mes de junio. Todos los trabajadores temporales, y esto, o sea, aquí termina la respuesta. ¿Ok? Esto ya es algo que nosotros estamos suponiendo. Que una vez que hayamos terminado nuestro contrato, en el que hemos gastado $19,500 en toda esta operación, una vez que llega junio y termino de cumplir mi demanda de 500 unidades, estoy suponiendo que todos esos trabajadores van a ser despedidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que al final de junio voy a volver a tener solo mis 10 trabajadores. No afecta mi respuesta, pero es importante que me dé cuenta de eso por si quieren
preguntarme cuál es el número de trabajadores después de junio, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? Esta solución requiere que conserven en inventario 100 unidades hasta mayo, que es este inventario el mes 1, y 50 unidades hasta junio, que es el mes 3, 4. Bueno, el mes 3. Y listo. Este problemita pueden hacerlo para que se distraigan. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Está todo claro? ¿Mm? A ver, lo vamos a copiar esto al chat. Para que se distraigan. Ahora, ¿dónde está? Jocelyn, ¿estás aquí? Sí, señor. Ok. Jimmy,